Muy buenos días, espero te encuentres bien después de estas pequeñas vacaciones y hayas seguido tomando todas las precauciones en contra del coronavirus. Este es un pequeño video tutorial de las semanas 18 y 19 contextualizadas, de acuerdo a la realidad de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca. El resto de estudiantes que logren ver este video, espero también les pueda servir para desarrollar las actividades de la semana 18 y 19. Esta semana se titula El papel de la adolescencia en el Perú actual. Es una contextualización. Te saluda el profesor Elías Arce. El propósito para estas semanas es reflexionar sobre la adolescencia en el Perú, además de planificar, escribir, revisar y compartir un ensayo argumentativo sobre ser adolescente en el Perú. Para eso vamos a desarrollar dos actividades. En la primera actividad reflexionaremos sobre la adolescencia en el Perú a través de una lectura y en la segunda actividad planificaremos, escribiremos, revisaremos y compartiremos un ensayo argumentativo sobre qué significa ser adolescente en el Perú. ¿Estás listo para asumir este desafío? Empecemos. Primero, ¿qué necesitamos? Recuerda tener tus útiles de escritorio, tu cuaderno donde tomar apuntes, si es de reuso mucho mejor. Además, ubícate en un lugar donde puedas desarrollar tu actividad para que puedas desarrollar toda tu creatividad. ¿Qué haremos? La adolescencia es una etapa compleja donde suceden diversos cambios, tanto en el cambio físicos como psicológicos, pero además, por muchas carencias o necesidades económicas, algunos adolescentes se ven en la disyuntiva entre el trabajo y la educación. En este contexto, a veces se ven obligados a abandonar los estudios prematuramente para insertarse en el mercado laboral y ayudar en la casa. Frente a ello, ¿cuál es la situación de ser adolescente en el Perú? ¿Se respetan sus derechos? ¿Se toman en cuenta sus inquietudes, dudas o temores? ¿Tienen voz y participación en la sociedad? En esta actividad tú podrás opinar sobre estos temas. Desarróllalo con toda tu creatividad. A continuación te presento la situación significativa que se encuentra en la página 2 de la guía de comunicación de la semana 18. En esta oportunidad vamos a seguir practicando nuestra lectura, pues sigo detectando algunas fallas en este aspecto. Empecemos. Ser adolescentes en el Perú. ¿Qué es para ti ser adolescente? ¿Alguna vez te has preguntado ello? Seguramente se te vienen a la cabeza muchas ideas. Sonríes y te das cuenta de que estás en una etapa muy especial de tu vida, pues además de ya estar a puerta de terminar el colegio, te encuentras en un momento de sueños, de aprendizajes, de conocer nuevas cosas, de sentir. Vives sentimientos muy fuertes de amor y amistad. Pero, ¿cómo crees que entienden los adultos a los adolescentes? Seguramente has visto o oído que muchas veces se piensa que a los adolescentes les falta algo para que logren una madurez mental adecuada, o que quizás tienen conductas negativas, o que no pueden manejar sus emociones. A todas estas ideas que pueden tener y transmitir los adultos, los medios de comunicación o la sociedad en su conjunto, se les puede considerar como mitos que se establecen sobre los adolescentes. Son representaciones sociales con las que seguramente tú no te sientes identificado y que por el contrario quisieras cambiar a ideas reales de quiénes son los adolescentes realmente. Piensa en todos, los adolescentes que conoces, en ti y en tus compañeros de aula, del colegio, que son adolescentes como tú, y que están a punto de acabar su etapa escolar, su último año en el colegio llevado a través de la educación remota con Aprendo en Casa. Y a pesar de la difícil situación que les ha tocado vivir este año 2020, están superándola con mucho esfuerzo. Muy bien, que practicaste tu lectura. Felicitaciones. Luego de leer la situación significativa, no olvides realizar la reflexión respectiva en estas 4 preguntas que se te presentan en la página 3 de la guía de comunicación de la semana 18 que te he enviado. Registra tus reflexiones que te serán útiles más adelante para tus futuras actividades. A continuación empecemos con el desarrollo de las actividades. En la actividad 1, ¿sabías que una deuda que se tiene con los adolescentes es darle voz? ¿Qué significa esto? Para esto te invito a leer la lectura titulada Nuestra deuda con la adolescencia, que veremos a continuación. Nos referimos a este recurso número 1 de la semana 18, Nuestra deuda con la adolescencia, que te he mandado al WhatsApp. Primero, revisa todo el texto. Obsérvalo, cuántos párrafos tiene, qué elementos tiene, qué elementos son diferentes unos de otro. Segundo, lee el título. ¿A qué se referirá cuando dice nuestra deuda con la adolescencia? ¿Por qué crees que el título contenga el adjetivo posesivo nuestra? ¿Será que los autores son los responsables de lo que pasa con los adolescentes? ¿Será responsabilidad de ellos? ¿Tú qué opinas? Bien, tienes que hacer hipótesis o deducciones a partir de esta lectura.
Tercero, a medida que escuches o identifiques en el texto palabras desconocidas, te recomendaría encerrarlas en un círculo o de alguna forma resaltarlas para que puedas reconocerlas y utilizarlas adecuadamente. Si tienes más dificultades, puedes utilizar las técnicas de lectura que se te han explicado en el video tutorial de la semana 14, donde los principales elementos son subrayar, subrayar y resumir. Luego de terminar la lectura del recurso 1, nuestra deuda con la adolescencia, vamos a pasar al desarrollo de sus actividades. La primera actividad que vamos a desarrollar en el párrafo 1, vamos a buscar palabras desconocidas, vamos a responder a la pregunta ¿qué idea me transmite la oración leída? Oración por oración, y luego van a identificar de esas oraciones cuál tiene la idea principal del párrafo y por qué. Estas actividades se encuentran en la página 3 de la guía de comunicación de la semana 18. Tenemos de esta forma. Primero, ¿qué idea me transmite la oración leída? He subrayado la primera oración. De esa primera oración tú tienes que expresar con tus propias palabras qué has entendido, qué idea te da a ti. Pues, si es que yo colocara la respuesta, te estoy dando a conocer la idea que yo he entendido. Pero lo que necesitamos en esta oportunidad, por la situación que estamos viviendo y porque ustedes son quinto grado de secundaria y están terminando, que desarrollen su pensamiento autónomo, su aprendizaje autónomo más que otra cosa, para que puedan desarrollar todas las actividades. Es decir, inténtalo, desarrolla oración por oración, sea corta o sea larga, que has entendido. Después de esas oraciones que has identificado, que tú has colocado estas ideas, vas a identificar cuáles tienen la idea principal y por qué. Recuerda que la idea principal expresa la información más importante del texto. Cada párrafo tiene una sola idea principal. En el segundo párrafo realizaremos también las actividades del párrafo 1, es decir, buscaremos palabras desconocidas, responderemos a la pregunta ¿qué idea me transmite la oración leída? Oración por oración, e identificaremos cuál de estas oraciones tiene la idea principal. Pero además identificaremos citas, términos especializados y luego los parafrasearemos. Entonces, en este segundo párrafo que he encerrado en este cuadro rojo, que ya has desarrollado las mismas actividades del párrafo 1, vas a identificar citas. Las citas son la información que tenemos de algunos estudios realizados, es decir, esta información se ha copiado tal y cual de los estudios que se han realizado sobre este tema. Queremos que aprendas a identificar esas citas. Luego también dentro de este texto hay algunos términos especializados. Por favor, identifícalos, extráelos, trata de parafrasearlos, es decir, interpretarlos con tus propias palabras. Si no puedes hacerlo, recurre al diccionario. De no lograr la actividad, puedes dejarlo en blanco, pero intenta la actividad. Para que puedas mejorar tu comprensión de textos día a día. Finalmente, tienes que desarrollar estas 3 preguntas que se encuentran en la página 4 de la guía de comunicación de la semana 18. Y con esto habías terminado la actividad número 1. En la actividad 2, para esta semana vamos a desarrollar un ensayo argumentativo sobre qué significa ser adolescente en el Perú. Para esto vamos a recordar algunas cosas básicas sobre lo que es un texto argumentativo. Recuerda que un texto argumentativo tiene por objetivo persuadir al público a través de expresar opiniones sobre cualquier tema en particular. Vamos a convencer presentando nuestra tesis y sustentándola con argumentos. Si necesitas más información sobre un texto argumentativo, estructura, detalle de cada una de las partes, puedes ver el video tutorial de la semana 8 o revisar los apuntes que tienes sobre esa semana. Además, en esta oportunidad, dentro de los textos argumentativos vamos a ver lo que es el ensayo. Y recordemos que el ensayo es un texto que tiene por objetivo expresar nuestras ideas y puntos de vista sobre un tema, defender la idea que tenemos sobre algo, basándonos en diferentes sustentos, experiencias personales, en este caso investigaciones, estudios sobre el tema, para resolver un problema y proponer alternativas de solución, o solamente para defender una posición. El ensayo, al ser un texto argumentativo, presenta una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Aquí te dejo una información más específica para que puedas guiarte, pero si tienes más dudas puedes recurrir al video tutorial de la semana 13 en donde se ha tocado este tema a mayor profundidad. En esta oportunidad, como recurso de la semana 19, y también te he enviado al WhatsApp, nos han mandado este ejemplo de ensayo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el título, que es ¿por qué debemos reutilizar y reciclar? Además identificamos el párrafo de introducción donde debe estar tu tesis. Recuerda que la tesis es una idea que vas a defender. Luego, en 3 párrafos distintos, tú puedes utilizar 1, 2 o 3 como gustes, nos está presentando los argumentos. Pero si te fijas, estos argumentos tienen en una parte, como es esta de acá, que voy a subrayar, tienen
una cita textual. Esta cita textual ya nos están colocando la fuente en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque está fundamentando sus opiniones no solamente en sus experiencias personales, sino en otros estudios que hay sobre este tema. ¿De acuerdo? Este es el reto para esta semana, que tú logres buscar en algún lado alguna información que pueda respaldar tu opinión. Puede ser un periódico, puede ser un estudio, una investigación. Dejamos a tu creatividad y a lo que tengas a disposición. Finalmente, en la conclusión, que es el último párrafo, nos están resumiendo todas las ideas del texto de manera breve y sencilla. Y además nos están instando, como decir, a poder realizar actividades de alguna u otra forma. También se puede recomendar, como anteriormente lo hacía, colocar alguna pregunta, alguna frase motivadora. Luego de haber recordado algunos conceptos básicos sobre el texto argumentativo y los ensayos, además de haber visto en un ejemplo sus partes, vamos a comenzar a planificar tu ensayo sobre ser adolescente en el Perú. Para esto vamos a utilizar el planificador que nos brinda en esta oportunidad la guía de trabajo de la semana 19 en la página 3. Este planificador tiene algunas partes que ya están llenas y otras que están vacías. Primero explicaré las que están llenas. ¿Y por qué están llenas? Bueno, el tipo de texto ya está definido porque es lo que estamos aprendiendo a elaborar en estas semanas. El propósito es que quieren motivar al público para comprender que los adolescentes son valiosos y que necesitan que respeten sus intereses. El tema que se va a desarrollar es qué significa ser adolescente en el Perú. Específicamente puedes hacerlo en el departamento de Cajamarca o puedes hacerlo quizás qué significa ser adolescente floridiano en Cajamarca. El destinatario son las personas a las que nos estamos dirigiendo y el lenguaje formal se lo utiliza porque es más fácil que nos entiendan. El título en esta parte tú lo puedes definir de acuerdo a lo que tú desees y a las características de tu público o lo que quieras expresar. El número de párrafos también depende de ti. Te sugeriría mínimamente 3 para respetar la estructura. Para escribir el borrador de tu ensayo puedes utilizar la estructura que te mostramos en el ejemplo anterior, o puedes esquematizarlo utilizando el esquema que hemos utilizado también en las actividades anteriores del texto argumentativo. Recuerda en esta oportunidad que la tesis es la opinión que tienes sobre algo, lo que vas a defender. Eso es lo más importante en esta semana. Además de que en tus argumentos utilices no solamente tus opiniones, sino que las fundamentes en algún estudio, en alguna noticia, en alguna investigación, algo que respalde con datos, si es de ser posible, las opiniones que estás dando. Luego de haber escrito el borrador, vamos a revisar nuestro ensayo y para eso vamos a utilizar nuevamente la guía de trabajo de la semana 19, pero esta vez en la página 4. Nos muestra este cuadro número 2, en donde nos muestra cómo se estructura nuestro ensayo. Para revisar nuestro borrador y escribir nuestra versión final, vamos a tratar de que todos los puntos, es decir, 1, 2, 3, 4 de esta parte, se cumplan en nuestros ensayos. Para eso nos está dando algunas indicaciones. Tratemos de cumplirlos todos, por favor. También tiene especificaciones sobre el contenido del ensayo y además las propiedades del texto que debemos considerar nosotros. Por ejemplo, en esta parte, en lo que se refiere a adecuación textual, se refiere al uso del lenguaje para que se adapte al público que estás escribiendo. La cohesión textual va de la mano que las ideas se relacionen mediante conectores, es decir, no repitamos la misma palabra muchas veces. También podemos decir otros términos, como por ejemplo, luego, después, además, si es que queremos repetir una idea o enfatizar en una idea. Además nos habla sobre la coherencia textual, para que el texto no se vaya por las ramas y hable de un tema específico. Luego de haber planificado, escrito y revisado tu ensayo, es momento de publicarlo y compartirlo en la red social de tu preferencia. Y con esto has terminado la actividad número 2 de esta semana. A continuación hablaremos de las evidencias a presentar. Básicamente son 3. Primero, las actividades de la lectura, nuestra deuda con la adolescencia, que es la actividad número 1. Segundo, el ensayo argumentativo sobre qué significa ser adolescente en el Perú. Específicamente necesitamos el esquema de planificación basado en la guía de la semana 19, el cuadro que te mostré anteriormente, el borrador, que puede ser el texto o el esquema, y el producto final. Finalmente, la evidencia de haber compartido tu ensayo argumentativo con familiares, amigos o en tus redes sociales. Recuerda que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Hasta una próxima oportunidad.